Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré, porque tú estás conmigo y yo contigo en oración. Tu vara será mi fuerza y tu bastón sea mi confianza, porque tú como padre me proteges, oh buen pastor. Dios les bendiga, estamos aquí tan felices y contentos en el Monte de la Gracia para bendecirles y ayudarles y llevarles una palabra que te pueda ayudar, una administración del Espíritu Santo que pueda fortalecerte. Y hoy, como les había prometido que iba a invitar a unas personas de Brasil, bueno, pues hoy tengo una pareja, un matrimonio lindo, un matrimonio que son dos personas muy llenas del Señor y que en este momento nos están acompañando desde Brasil a través de Zoom. Así que yo le voy a pedir a la pastora Gaby y al pastor Leandro que les pueda saludar en esta tarde a todos ustedes. Buenas noches, en Brasil, buenas noches, ¿verdad? Un saludo especial a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros en esta cita maravillosa, que estamos muy contentos de estar con ustedes en esta oportunidad para compartir la palabra, para juntos proclamar la bendición del Padre sobre toda la nación de Costa Rica, pero también en Brasil. Yo, la pastora Gabriela, estoy acá con mi esposo Leandro. Olá, bendiciones, é um gusto uma vez mais estar em o programa El Monte de la Gracia, que esse é um tempo de muita bendição para cada um de vocês que estão pendientes desta transmissão. Qué felicidad, qué gozo poder saludarles, ¿verdad? Hace bastante que no nos vemos y ya ellos estuvieron aquí presentes en forma presencial, estuvieron aquí en Radio Costa Rica junto con la pastora María José
Y hoy tenemos un programa especial por eso, bueno, como dicen ellos allá en Brasil, ya es de noche, ¿verdad? Aquí todavía estamos un poquito de tarde, pero lo más importante es que somos personas que amamos al Señor y ellos son personas que aman mucho a Dios también. Así que en esta tarde, bueno, a través de Zoom, a través de Radio Costa Rica, de la página también de Radio Costa Rica y del Facebook Live, a través también del 930 ampliación modulada en la radio y también en el canal de YouTube. Vamos a orar, así que en este momento yo le voy a pedir al pastor Leandro que él pueda hacer una oración por todas las personas que estén en vivo o que vayan también, puede ser que lo vayan a ver después el programa. Entonces, pastor Leandro, para que ore por todas las personas, a como el Señor Amén. lo dirija. Amém. Padre, te damos graça por esse tempo que tu nos permite estar juntos, conectados, Padre, em duas nações ou hasta mais, Brasil, Costa Rica, para a honra e glória do tu nome, papá, que em esse tempo tu palavra venga sanar, venga liberar, venga transformar a vida de los que estão, papá, conectados em essa transmissão, que tu puedas operar de forma maravilhosa por meio da sangre, por meio do pacto em Yeshua, em Jesus, que haja, Senhor, liberação, salvação, papá, também que venga uma palavra de instrução em esta tarde de Costa Rica e esta noite de Brasil e a todos que estão pendentes, conectados ahorita e que vão escutar depois este tempo de enseñança em nome de Jesus. Amén. Amén, amén. Amén, gracias Pastor Leandro. Entonces, para comenzar el tema, voy a pedirle al pastor, a don Andy, ya le dije pastor, que me ponga ahí el título de la presentación del tema de hoy. Y ahí está, bueno, el tema de hoy se llama, o el Espíritu Santo le puso a los hermanos pastores que habláramos de que la fe no abandona. O sea, es decir, si en nuestra vida hay fe, no vamos a abandonar al Señor. Esa fe va a estar en nosotros. Entonces, para comenzar, bueno, quiero preguntarle a la pastora Gaby y al pastor Leandro, bueno, a los dos, que cómo podríamos introducir este tema para con tantas personas lindas y especiales que nos oyen y que nos van a escuchar. ¿De qué se trata este tema? La fe no abandona. Aleluya. Eu creio que é importante começarmos por este tema, né, do programa de hoje. La fe no abandona. En el día 8 a 9 de junio de este año, el Señor, mientras descansaba en la noche, tuvo un sueño y apareció una persona, una voz que yo creo ser el Espíritu Santo, y él decía así: la fe no se abandona, no abandona. E Costa Rica necessita ouvir isto. E falou por 3 vezes isto. E eu me despertei temprano por la manhã, compartilhei com minha esposa e eu disse que o Senhor estava falando algo para que Costa Rica escuchara que a fé não se deve abandonar. Não se deve abandonar. E é importante porque não só Costa Rica, senão que as nações han passado muitos processos intensos com a pandemia, com todos os cambios a nível mundial, global, e muitas vezes a fé de uno é atacada, pero como o título clave é la fé não abandona. Lo que o Senhor falou é o mesmo, Ele não cambia. Por isso, nossa fé não pode cambiar também. Aleluya. Aleluya, así es. Así es. No importa las circunstancias adversas
no importa los sentimientos que vienen y van, ¿verdad? Oscilan. Muchas veces no estamos motivados por las cosas a nuestro alrededor, pero la motivación está en nuestra emuná, en nuestra fe, ¿verdad? La fe en su esencia es la confianza que tenemos primeramente en Él, en su palabra, ¿verdad? Y en todo el plan, el propósito del Padre en nosotros y a través de nosotros. O sea, cuando entendimos nuestra identidad y nuestra ubicación en el Señor y nuestra posición en el Señor, este es el tiempo que debemos saber exactamente para qué fuimos criados, para qué estamos en la tierra, en nuestra nación, para qué el Padre ha depositado en nosotros su palabra, para que podremos fructificar, ¿verdad? Una fe legítima de hijos de Dios, que manifiesta el carácter de nuestro Señor Jesucristo, una fe inquebrantable, una fe inabalable, así se dice acá, que estamos firmes, no infirmes. Por lo tanto, tenemos que cuidar de nuestras emociones, de nuestra mentalidad, ¿verdad? Para que estemos firmes, constantes, seguros, confiados en el que el Padre ha hablado, ha nos dicho. Amén. Creo que mi esposo va a desarrollar más lo que el Padre dijo a él. Entonces, Aleluya. bueno, sí, así es. Vamos entonces a pedirle a don Andy que nos ponga el primer versículo para que entonces el hermano Leandro pueda seguir desarrollando el tema, y entendemos entonces que esto es una palabra de Dios, es una palabra que el Señor le dio al pastor Leandro para cada uno de nosotros. Así que entonces es apropiarnos de esta palabra, atesorarla, poner mucha atención y seguir firmes en esa fe que el Señor quiere fortalecer hoy en nuestras vidas. Entonces, pastor Leandro. Amén. Yo creo que los hermanos pueden leer, porque acá está la letra un poco pequeña, pero Si quieres se lo ahí leo está. yo, se lo puedo Ah, leer sí, yo. por favor, Voy a porfa. leerlo yo. Dice Mateo 24, 36 al 39. En cuanto Ok. al día y la hora del fin, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, la gente no quiso creer, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía y se casaba. Nunca entendieron. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también este mundo incrédulo. Continuará entregado a sus banquetes y fiestas paganas hasta que su venida lo sorprenda, cuando regrese el Hijo del Hombre. Entonces, pastor. Wow, amén, wow, tremendo. Este es el tipo de pasaje que no hay que enseñar mucho, porque Jesús ya habló de una manera muy clara acerca de que uno debe estar atento, cuidando, guardando, velando su vida, su fe, hasta su venida. Y yo creo que es un tema muy importante y necesita hoy hablar a la iglesia, a los hermanos que están nos escuchando, quizás no son todavía aún cristianos, pero creen en Dios y saben que la palabra de Dios es verdadera.
y que Jesús vino a esta tierra y que también volverá, y que no quiere quizás estar en alguna religión, pero quiere también participar de la venida del Señor. Y es importante porque es un punto clave que el Padre ha puesto en mi corazón, que son las distracciones de esta vida o de este mundo, porque hay demasiadas distracciones. Mucho se habla acerca de la venida del Señor. Yo creo que mucho se habla, porque se debe hablar mucho. Pero de verdad es que mucha gente no hace caso, como que la venida del Señor ya no tiene mucho peso, ya no tiene mucha importancia como una parte fundamental del Evangelio, porque Ele vino e também voltará, volverá a buscar a sua novia para estar com Ele. E esta passagem me chamou muita atenção, porque Jesus está compartilhando toda uma visão, um panorama geral de lo que seria de sua venida, de seu regresso, porque todavia aún não havia sido crucificado, não havia sido ressuscitado, e ele estava falando profeticamente acerca de eventos futuros. E seus discípulos lhe hacen perguntas, e como é bueno ter gente que quer saber sobre a palavra, sobre o reino, e quer conhecer mais o Senhor. E os discípulos lhe hacen perguntas e o maestro empieza a responder, pero de uma maneira muito inteligente, muito esperto, como lhe era de costume. Jesus não habla de uma maneira quizás muito clara para um desconhecido de la palavra, para um estranho, sino que esta mensagem é dirigida a los hijos directamente, a la familia del reino directamente, porque o mundo lê uma passagem como esta de Mateus 24 e começa a buscar os sinais de guerra, de hambruna, de enfermidades, de escândalos, como sendo parte de los sinais de la venida del Senhor. Pero lo que Jesus habla aqui neste contexto é como um rompecabezas. Todo lo que habló são partes de uma visão, de uma imagem. Ele falou acerca de falsos profetas, de enfermidades, de guerras, de persecuções, muitas coisas como esta, pero é parte do panorama, de la visión, del sinal de la venida de Él. Pero Ele sigue hablando uma parte muito importante que nós leemos, Inesita leyó, que é, déjame ver, que dice que em aquele dia, você está falando do dia de la venida del Senhor, em aquele dia, em aquela hora, nada lo sabe, nem mesmo os ángeles, sino unicamente o Padre. Ou seja, muita gente, há dois extremos. A gente que disse que o Senhor viene pronto e está apressurado, está com temor e tudo. E de alguma maneira isto é bueno, porque se tem convicção que viene o Senhor, então está se arreglando, está se alistando, está se preparando. Pero, do outro lado, tem as pessoas que dizem, Jesus vai demorar muito todavia, não está pronto. Isto é malo, porque há que ter um equilíbrio. Uno tem que estar vigilando
siempre buscando el Señor como ya estuviese cerca, porque no sabemos el día y ni la hora en que Él viene. Mucha gente ha profetizado, viene en año 2000, viene en año 2010, 2020 y hasta hoy no vino, no regresó, porque el día y la hora solo el Padre lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Pero Jesús dejó señales diciendo que como en los días de Noé, o que pasó en los días de Noé? En los días de Noé pasó una perversión en la tierra, una corrupción en la tierra. La palabra dice que la gente había corrompido su camino. O sea, ya no estaba más viviendo de acuerdo a las instrucciones, a la voluntad del Padre. Ya estaban alejados de eso. Ya no se daban cuenta de por qué fueron hechos, por qué fueron criados a la imagen y la semejanza de Dios. E por isso estavam ocupando a terra de maneira vana, sem propósito. E há que ter cuidado com isso, porque a palavra de Deus disse em Gênesis 1:26 que Deus hizo el hombre a sua imagem, conforme a sua semelhança. E sigue hablando Mateus dizendo que, como em los dias de Noé, prévios ao dilúvio, que vino destruir la generación que no quería buscar a Dios, que no quería saber de las cosas de Dios, no quería santificarse, no quería compromiso con Dios. Entonces vino el diluvio para desarraigar esta generación de la tierra. Pero en estos días previos estaban la gente comiendo, bebiendo, casándose. Estavam vivendo uma vida como que muitos hoje buscam viver, uma vida de prazer, uma vida de búsqueda de realizações personais e não põe suas vontades também para servir a Deus, para ser um instrumento de bendição hacia outras pessoas, outras famílias, hacia mesmo sua nação. ¿Listo? Necesita. Sí, Estoy bajo y Gaby, discusión. Si quiere comentar, sí, puede. sí, qué tremendo, sí, lo que está hablando el pastor y también la pastora Gaby, y es algo que lo vemos todos los días, y es cierto que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas, pero lo primordial en nuestra vida siempre tiene que ser el Señor. No podemos abandonar esa fe que tenemos para con el Señor, haciendo todas las cosas que debamos hacer, pero siempre cimentados en lo que Él nos ha enseñado, en que lo más importante siempre deberá ser en todo lugar donde estemos, donde quiera que vayamos, lo que sea que tengamos que hacer es agradar al Señor. Esa fe, aunque venga lo que venga y oigamos de malas noticias y veamos diferentes personas, tal vez muchos haciendo muchas cosas y sin embargo nosotros tenemos que mantenernos con esa fe en nuestro Padre. Tenemos que mantenernos siempre con nuestra mirada puesta en el Señor, pase lo que pase. Y yo creo que hoy, tal vez otras veces hemos escuchado de esto, pero el Señor dice que también en estos tiempos Él iba a hablar en sueños. Muchas veces nos habla en sueños, en visiones, en palabra, y es porque Él nos ama. Si el Señor le puso al pastor Leandro este sueño, es porque de tanto amor que Él tiene, el Señor ya sabía que ustedes iban a compartir con Costa Rica y con Brasil y con todo lugar donde pueda llegar esta señal,
que iba a compartir esto que el Padre puso en el corazón de ustedes. Entonces, es muy importante que nosotros recibamos esta palabra como de parte de nuestro Padre Celestial y nos alertemos de que una vez más Dios nos está avisando, una vez más Dios nos está diciendo, por aquí pasa esto, por allá esto, la gente haciendo estas cosas, pero tú que eres creyente, tú que me amas, debes de perseverar en lo que yo te he enseñado, debes de seguir procurando agradar al Padre siempre, en todo lugar y que nunca sobre todo, porque por algo el Señor dijo, hallará fe el Señor cuando regrese, hallará fe en la tierra, porque Él sabía que esa fe iba a ser perseguida, que a través de todas las cosas que pasaran, esa fe había que cuidarla, tenemos que cuidar aquello que ha sido sembrado en nuestra vida. Entonces, Pastora Gaby. Sí, así es. Lo que llama mi atención es de que a pesar de todo el anuncio del diluvio que estaba por venir en el tiempo de Noé, mira que en los versos 38 y 39, ¿verdad? Que habla que las personas estaban desubicadas, dispersas, lejos del Padre, lejos de la palabra, de la instrucción, estaban viviendo una vida de vanidad, de interés propios, de egoísmo y tantas cosas malas. Asimismo, Noé y su familia se dedicaron en construir el proyecto del Padre, el diseño de construir juntos como familia la arca, ¿verdad? Y recuerda que la arca, que del hebreo es tevá, nos recuerda el compromiso con la familia, con la educación. Después que construyeron por 100 años y llegó el tiempo del diluvio, de la destrucción de todo lo malo, entonces se guardaron adentro del arca por un año en familia, para un recomienzo del Padre. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que conectarnos. Las personas necesitan comprender que todo lo malo que han anunciado, que han ocurrido afuera, en las naciones, en el mundo, y todos los anuncios de destrucción, de guerras, de pandemias, de pestes, de tantas cosas malas, el Padre llama la atención, nuestra atención, de todos que están escuchando este mensaje, de nuestro compromiso de volver el corazón al Padre, a su instrucción de lo que debemos hacer, de lo que debemos trabajar con Él, con la familia, ¿verdad? Preparándonos para el día de regreso de nuestro Señor, preparándonos para vivir con Él la plenitud de todo lo que Él ha nos llamado en santificación, en separación, en construir verdades en Él, con Él en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hermanos que estamos conectados en el mismo propósito. Amén. Vuelvo a Leandro, que sigue, creo que, compartiendo este mensaje. Es tremendo. Es importante también saber que si Jesús, nuestro Maestro, ha profetizado su venida, hay también un que es contra la venida del Señor, que es el enemigo que trabaja en contra la voluntad, el plan de Dios para nuestras vidas e de nosso Messias. E o que me chama a atenção também que
la misma estrategia, Inesita y los hermanos que nos escuchan, que el enemigo utilizó para desubicar, para distraer la gente, la generación en los días de Noé, también está utilizando hasta el día de hoy la misma estrategia, que es llevar a las personas de la sociedad a una vida apartada del Señor. No es que uno tenga que vivir en la iglesia y que só viva hablando palabra y orando, y no es esto, pero uno tiene que saber muy claro sus prioridades. Mis prioridades tienen que ser el reino, las convocatorias del reino, y después el compromiso con la gente, hasta mesmo con los parientes, y compromiso con los negocios y tantas cosas, no pueden estar por primero en nuestras vidas, porque la palabra dice que deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero en los días de Noé, la gente se ocupó mucho en vivir la vida del mundo y se apartó de la palabra, se apartó de Dios, ya no tenía más sensibilidad. Y aquí me llama la atención, Inesita, porque en una versión que yo encontré en portugués, dice que en los días de Noé estaban se entorpecendo. Algunas versiones dizem que estavam como embriagados, né? Em uma português dice que estavam entorpecendo, ou seja, o inimigo estava entorpecendo. O que é entorpecer? É uma anestesia, é criar algo para que eu pueda perder mi sensibilidade a las coisas de Deus. Por isso que muita gente já não siente de orar, já não siente de ler a palavra, já não siente de congregar, já não siente de escuchar um programa como este tão bendecido que habla a palavra do reino, de la verdade. Já disse, não, eu prefiro Netflix, eu prefiro assistir mi película favorita del cine, de Hollywood, donde la mayoría está hablando maldiciones y profetizando maldiciones a las generaciones. Y sin se dar cuenta, están se alejando del Señor, porque están cedendo al enemigo que está entorpecendo, seducindo, criando um ambiente de anestesia para que uno vá hasta mesmo a dormir em la fé, não sentir mais a presença de Deus. Isso é perigoso. Por isso o texto diz que também vendrá em esta temporada, Jesus falou, porque o dia do Senhor será como os ángeles que suenam trombetas, que suenam chofares. ¿Por quê? Porque los chofares, las trombetas son que despiertan los que están dormidos, y también a la vez convocan a los que están despiertos, porque el Señor dice que tengan cuidado para que se queden de pie, para que permanezcan de pie, para que estén vigilando. Qué tremendo, sí, lo que está hablando el pastor Leandro en este momento. Apunté varias palabras que ustedes han dicho: prioridad, compromiso, fe, su reino, y luego esto último que también nos impacta, de que la gente, así como en ese tiempo estaban como borrachos, digámoslo así, como embriagados, como seducidos de tantas cosas, de igual manera hoy también muchas cosas hacen que venga como un sueño espiritual, no solo para la gente que no conoce al Señor, sino también para las personas que
que lo conocemos a Él, también puede venir sobre nuestras vidas como un sueño, como un dormitar. Y por eso decía el pastor Leandro que, que la trompeta, el Señor tiene que sonarnos muchas veces la trompeta para, para despertarnos, porque la trompeta es un sonido fuerte. Entonces esa trompeta nos despierta, debe despertar a aquellos que no han oído del Señor, pero también a nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, también tendemos a entrar muchas veces en un sueño espiritual y lo que más me impacta es esa palabra que dijo el pastor, la embriaguez, como una borrachera, como un dormitar que nos hace alejarnos de las cosas de Dios, aún que lo conozcamos a Él, también el objetivo del enemigo, así como en ese tiempo tuvo su objetivo de que se perdiera toda una generación. Sin embargo, Dios siempre tuvo el amor para con Noé y su familia, para que ellos prepararan el arca. Entonces, de igual forma, en este tiempo, nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que oír el sonido de la trompeta cada mañana o cada madrugada. Y si hemos estado un poquito así, ahí medios así, pues tenemos que oír la trompeta del Señor. Y yo creo que hoy está sonando la trompeta de Dios. Hoy suena el shofar de Dios, la trompeta de Dios para Costa Rica, para Brasil y para cualquier otro lugar, donde quiera que llegue esta señal. A través de este programa, el Espíritu Santo nos está diciendo, despierta. Despertemos de ese sueño. Aunque digamos que conocemos a Dios, despertemos. Es tiempo de despertar para que no pase como en aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, para continuar aquí con el tema, voy a pedirle a don Andy que me ponga el otro pasaje de la Biblia. Voy a leerlo para ustedes, para que ustedes puedan comentar. Dice, mirad por ustedes también, manténganse vigilantes, tengan mucho cuidado y no dejen que sus corazones no se vuelvan insensibles por los vicios, que no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes y preocupaciones de esta vida, para que aquel día no los sorprenda. Porque como un lazo, yo cuando leí esto, digo yo, otras veces lo he leído, pero ¿verdad? Digo yo, qué tremendo. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la tierra. Estén preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todos estos horrores que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces, Pastor Leandro y Pastora Gaby, ¿qué podemos decir más de parte del Espíritu Santo para todos? Esta pasaje es el mismo contexto del otro, de Mateus 24. Jesús está hablando de los señales del fin. Y es importante porque Jesús, proféticamente, Jesús habla de las operaciones de las tinieblas que estarían en vigor para que la venida del Señor, Jesús viene porque es decisión del Padre, pero el enemigo va a trabajar para que muchos se percan, muchos no estén despiertos, estén como las vírgenes que estaban lá insensatas, sem aceite, desubicadas, não estavam preparadas para a chegada do novio. Então, Jesus disse as operações, e você mencionou ponto importante, o laço. O inimigo quer atrapar, quer ligar, ligadura, ser ligadura, atadura, compromissos. O sea, uno no tiene que hacer compromiso, cambiar los compromisos de reino por los compromisos
del mundo. Hay que tener cuidado com isto. E um ponto importante dessa passagem, Necita, é que também, além de falar de las bebedices, do que são pecados, práticas de pecado, não se pode passar por alto de algo muito importante que muitas vezes uno mesmo, né, a igreja mesmo, está sendo atrapada em estes pontos, que são as preocupações, os cuidados da vida. Muitas vezes, uno está tão preocupado como vou pagar, como vou comer, como vou fazer isso e outro. E estas preocupações estão liquidando a visão, está liquidando o gozo do Senhor. Eu disse esses dias a minha esposa que eu entendi que não devo nem mesmo ler a Bíblia quando não estiver contente, quando não estiver contento, gozoso. Por quê? Porque eu não vou sacar da Bíblia a luz. Eu não vou sacar da palavra de Deus el miel, a vida. ¿Por quê? Porque minha alma não está bem para isto. Então, uno tem que saber que as preocupações são o que impide muitas vezes o Espírito fluir, do Espírito operar e obrar em nossas vidas, traindo esta nova visão que necessitamos para esta temporada que vem, porque o Senhor ha hecho uma grande limpeza em la tierra. Eu creio que Deus não enviou a pandemia, sino que la permitiu dentro da sua vontade permissiva. E esta pandemia, eu creio também que faz parte desta angústia, desta purificação que a Bíblia diz que são dias de dolores de parto, dias donde uno tem que estar atento para o que o Senhor está obrando e trabalhando. Pero o principal ponto é não perder o foco, não perder o enfoque. Porque esse tempo de pandemia hizo com que muita gente se volviera a uma situação, uma condição de depressão, de tristeza, de desânimo, de temor, preocupações por muitas coisas. E também uma necessidade de relacionar novamente. Porque Deus hizo uma reengenharia na sociedade por meio de isto. Permitiu vir a pandemia para fazer sua reengenharia, remodelar a sociedade. Pero a sociedade ahorita já está volvendo a suas práticas, porque o sistema sigue operando no mundo e uno não pode ser uma presa fácil. Estar envuelto a los placeres del mundo ou mergulhado a las preocupações de la vida, porque isso pode sim quitar la revelação, la mirada em el Senhor. Uno tiene que estar contento, porque el Padre es bueno. Deus é fiel e sigue operando em nossas vidas. Todo o que o Padre ha prometido, Ele lo cumple. Uno não pode pensar, papá prometeu há muito tempo e já me cansei. Isso é falta de caráter, porque a palavra de Deus permanece. E os que foram, os que arrebataram esta palavra, os que receberam a palavra do Padre, têm também que permanecer, porque a palavra se cumpre, é fiel, é verdadeira. Así es. Entonces, la única forma de no abandonar nuestra responsabilidad, nuestras prioridades, la única forma es fortalecernos en la fe. Y eso es volver hacia el Padre, hacia su palabra. Y muchos han sido probados en su fe, ¿verdad?
Muchos han sido probados si realmente están anclados, firmes en la verdad. Una fe verdadera, genuina. Entonces, la mensaje hoy para todos los que nos oyen es que el Padre llama a sus hijos, a su pueblo, para volverse a la fe genuina, fe en la palabra, a fe en Él, que puede sostener a cualquier adversidad, a cualquier dificultad, cualquier problema. No hay problema que el Padre no puede nos sacar adelante. No hay limitaciones que no puedan llevarnos a lo sobrenatural. No hay nada y nadie que pueda impedir de que cumplamos la voluntad del Padre y su propósito si caminamos en fe. Porque la fe genuina, la fe firme en la palabra, en su voluntad, que es su verdad para nosotros, para cada uno de nosotros, no abandona. Un código de un hombre y una mujer de fe es permanecer firme, confiar hasta que se cumpla, que se complete, ¿verdad? Todo lo que el Padre nos ha dicho, que el Padre ha trabajado con cada uno. El labor del Padre en nosotros, en cada uno de ustedes, como nuestro alfarero, llevarnos a una completud, en una manifestación tangible y visible de su verdad en nuestro vivir. Una fe que es una vivencia, que es la manifestación visible de la palabra, de su verdad en nosotros. Entonces, hoy el shofar del Señor, los shofares están sonando para decirles, permanezcan firmes, permanezcan en la palabra, en una fe genuina, la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Permanezcan en sus posiciones vigilantes, despiertos, despierten. Los que duermen, levántense, porque la convocación, la convocatoria del Padre es, los quiero de pie, firmes, con las frontes, sus rostros hacia el cielo, hacia su mirada en el Señor. Entonces es tiempo de que la palabra que el Padre nos ha hablado, la palabra que ha sembrado en su vida, en su corazón, se vuelve en un fruto de justicia, de testimonio vivo de aquel que es nuestro Padre, que es fiel para cumplir su palabra. Solo permanezca en la fe, en la confianza. Amén. Pastor Leandro. Y bueno, ya nos faltan 6 minutitos, 5. Entonces, de lo que estaba hablando ahorita, bueno, el pastor Leandro, que él decía que todas esas cosas quieren atraparnos, las preocupaciones, como ligarnos, como atarnos, para alejarnos del enfoque, dijo, ¿verdad? Que tenemos que siempre mantenernos enfocados en Dios, en el compromiso con Dios, pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces la pastora Gaby decía, permanecer firmes, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que fortalecer nuestra fe, fortalecernos en el Señor. Entonces yo quiero, pastor Leandro, que bueno, pueda decir tal vez algo, una idea final, pero quiero que cada uno de ustedes haga una oración nos quedan 4 minutos
para que oremos por las personas en esa línea de que se fortalezcan en la fe. Amém. Eu desejo do fundo de meu coração que esta palavra tenha sido de grande bendição para a sua vida, que você la reciba como uma instrução do Padre, guardando sua vida, cuidando de sua vida, para que você esteja comprometido com o reino e com sua vontade, porque grandes coisas Papá tem para você. Vamos orar. Padre, te damos graça, porque tu és bueno e porque tu palavra é a verdade. Papá, eu te pido agora mesmo que tu puedas visitar cada persona que estuvo conectado com nós, escutando tu palavra. Papá, que tu puedas despertarlas. Papá, que tu puedas renovarlas. Papá, que tu puedas levantarlas com poder, com autoridade. Papá, em nome de Jesus, porque tu palavra, papá, é a verdade que pode cambiar toda e qualquer circunstância, todo e qualquer diagnóstico, prognóstico que o inimigo ha hablado. Papá, tu palavra é que dá o veredicto final. E eu hablo a Costa Rica agora mesmo. Costa Rica despierta, Costa Rica levanta-se, porque el que te ha prometido é fiel. Não tosquenejará, não dormirá el que te guarda, e lo que te ha prometido é fiel. Permanece confiado em el Senhor, tu Padre, tu Hacedor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Para cada um que está escutando esta palavra, não é tempo de dudar, não é tempo de questionar, não é tempo de retroceder jamás, ¿verdad? Retroceder jamás. Es tiempo de aceleramiento, tiempo de avances, es tiempo de permanecer firmes, es tiempo de fortalecerse en la confianza en el Señor, en su palabra. Como mi esposo dijo, yo reafirmo de que aquel que empezó su buena obra, su buen labor en nosotros, en ti y en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en toda la nación de Costa Rica, que obra está a punto de completar, traer completud, nacimiento para construir todo lo que el Padre nos ha preparado. Te ha preparado como valientes, como fuertes, como firmes. Una fe firme en Él, no una fe inquebrantable, mas una fe que soporta. El Padre envía una unción para soportar los procesos y este restante que falta hasta lograrlo. Está a punto de lograrlo todo lo que el Padre ha trabajado contigo, con tu casa y con toda la visión del reino a través de su vida para la nación a donde estás. Costa Rica cosechará la cosecha sobreabundante del Padre. Brasil cosechará todo que el Padre ha sembrado en las naciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos, por haber compartido con nosotros desde Brasil a través de Zoom. Que Dios les bendiga y un gran abrazo desde aquí y un gran abrazo para todas las personas que nos estuvieron escuchando. Dios les bendiga. Amén. Amén. De igual Bendiciones. manera, bendiciones. Amén.